Sí, que el altavoz no funciona. Bonita vaina Y ahora. ahora, Reiniciar eso. ese es el que tú trancas, el que tranca o el que tiene carro. Que no sé. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Bueno, vamos todos desde sus computadores, vamos a ir abriendo el texto virtual. Vamos a abrir el módulo 1.2, la página 66. Vamos a ir teniéndolo ahí mientras los demás se van conectando. Pero por favor vayan ubicándose ahí. ¿No podemos con el libro físico? Pues sí, los que no lo tengan en el virtual lo hacen en el físico, por si acaso están conectados en el teléfono, pero la gran mayoría que esté conectado ahí, porque hay un video de Santillana que quiero que vean ahí un momentico. Ah, ¿Qué página, profe? En el texto virtual 66, en el físico es la página 73. Pero módulo 1.2. Módulo 1.2. ¿70 y qué, profe? En el texto 73. En el virtual es la 66 del módulo 1.2. Gracias. Bueno, listo, ya son las 35, entonces vamos a iniciar. Ya se ubicaron en la página todos, en la página del texto virtual. Bueno, ahí en esa página les aparece un video. Por favor, coloquen el video, lo escuchan todos. Los que tengan el texto, la posibilidad de escucharlo, los que no, bueno, esperen un momento y pues continuamos. ¿Listo? ¿Todos vieron el video? Bueno, la clase de hoy
corresponde a la simetría de las funciones. Para ustedes, ¿qué es eso que se llama simetría? Para ustedes, ¿qué es algo que sea simétrico? Al Dígame. dividirlo en dos o más partes siempre mantenga como una misma medida, ¿no? O una misma forma, una figura, en el caso de una figura, o sea, que al partirlo por la mitad siempre queden dos partes iguales. Bueno, eso puede ser algo simétrico. Listo. Si para que nosotros en las funciones, así como lo decían los que vieron el video, pues las funciones en la parte simétrica, en la parte de la simetría, podemos ver dos tipos de simetrías. Las funciones pueden ser pares o impares. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, decimos que una función es par, se dice que una función es par, siempre y cuando cumpla estas condiciones, que f de menos x sea igual a f de x. ¿Y eso cómo se come? ¿Cómo así que f de menos x sea igual a f de x? ¿Cómo sería eso? Gráficamente, pues lo vemos fácil, ¿verdad? Gráficamente simplemente vemos una gráfica que está acá. Si yo divido aquí el eje Y, pues de una vez puedo darme cuenta que hay simetría en la función. Si yo divido aquí el eje Y, la gráfica de este lado que está acá, todo este lado, es igual a este lado que está acá. Es exactamente igual. Entonces, pues ahí no hay ningún problema. Nosotros vemos, esta gráfica de estas dos funciones son simétricas. Entonces, una función par mantiene simetría de forma gráfica, si lo vamos a mirar de forma geométrica como está acá, tiene simetría respecto al eje Y. Simetría respecto al eje Y. Y una función impar tiene simetría respecto al eje, respecto al origen, perdón. Respecto al origen, o sea que si ustedes grafican esta parte que está acá, toda esta partecita, estoy tachando, toda esta parte, esta que está aquí es igual a esta que está acá arriba. Gráficamente o geométricamente, ahí se ve la simetría respecto al origen. Ahora vamos a realizar una gráfica pequeñita en GeoGebra y vamos a mirar si esa función es par o impar. Listo. Aquí tengo esta función. La función x al cuadrado menos 2. Esta es una función par o impar. ¿Cómo podemos identificar si es par o impar? Yo les acabo de decir, una función par es si es simétrica respecto al origen, respecto al eje Y, perdón. Y una función impar es aquella que es simétrica respecto al origen. Entonces, esta que tengo acá, ¿es par o es impar? Par. Diría, Es una función par. Ahora, si yo tengo esta función, vamos a agregarlo aquí. ¿Esa función es par o impar? Par. Par. ¿Por qué? Porque no inicia en el origen. Es par porque no inicia en el origen. no, profe, es impar. Diría yo, pues, que es impar. Es impar, ¿por qué? Porque al cortarlo por el eje Y, directamente las dos figuras que se forman no son proporcionales. No son simétricas, ¿verdad? Eso, perdón, sí. No son simétricas, ni esta parte que está aquí. Si yo divido el eje Y, esta parte que está acá no corresponde a esta que está acá. Ahora, ¿es simétrica par o impar? ¿Tiene simetría respecto al origen, respecto al eje Y?
Pero no entiendo, si no tiene simetría, entonces, ¿cómo vamos a decir si es par o impar? Ah, bueno, si no tiene simetría respecto al eje Y, podemos analizarlo si tiene simetría respecto al origen. Ahora, ¿tiene simetría respecto al origen? Profe, Diana, que por favor la deje entrar. ¿A quién? Diana, No me aparece en la lista de espera. ya le digo. Ah, ya aparecieron unos aquí. Ahora sí. Profe, mira el chat. Sí, ya escuché lo de Wally. Bueno, entonces continúo. Entonces, esta función que tengo acá, pues vamos a verificar si es par o si es impar. ¿Cómo lo vamos a verificar? De forma analítica. Ay, ¿cómo lo vamos a hacer de forma analítica? Bueno, vamos a quitarle esta partecita. De forma analítica yo puedo mirar si una función es par o es impar de la siguiente forma. Yo dije que una función par debe cumplir que f de x debe ser igual a f de menos x. Pero esto ¿cómo se come? Bueno, la función que tenemos, que habíamos hecho en la gráfica era la función x al cuadrado, f de x, igual a x al cuadrado, más 5x menos 2. Listo. Esa función era la que tenía. Vamos a verificar si es par. Esto es para que una función sea par. Y si una función es impar, debe cumplir que f de x sea igual a menos f de x. Profe, aquí dice f de menos x. Perdón, aquí. F de menos x sea igual a menos f de x. Así. Así sí es la que es la función, uy, función par. Y esta es impar. Si no es que aquí no puedo colocar espacio. Se ve raro. Así mejor. F de menos x igual a menos f de x. Listo. Vamos a verificar esas dos condiciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando yo digo que f de x debe ser igual a f de menos x, ya yo tengo f de x igual a x al cuadrado más 5x menos 2. Debe cumplirse que f de menos x sea igual a f de x. Entonces, donde está x lo voy a reemplazar por menos x. Entonces, vamos a colocar aquí menos x elevado al cuadrado más 5 por menos x menos 2. Listo, f de menos x sería igual a un número negativo elevado al cuadrado. ¿A qué sería igual? El número positivo. Positivo. O sea que aquí iría x al cuadrado, ¿verdad? X al Epa. cuadrado. Ahora aquí, más por menos, menos 5x. 5x menos 2. Ahora les hago una pregunta. ¿F de x es igual a f de menos x? No. ¿Por qué motivo? Porque No. aquí 5x es positivo y aquí es negativo. Entonces esta función no es par. No par.
Ahora, hagamos la otra para ver si es impar. Entonces tenemos que f de menos x me dé menos f de x. Ya yo encontré f de menos x. ¿Es igual a menos f de x? Cuando yo digo menos f de x, quiere decir que tendría yo menos, paréntesis, esta función. Este valor. Si eso lo tengo así, sería una función impar, perdón. Ese resultado me dio así, menos el resultado de f de x. Entonces, si se dan cuenta, pues tampoco es impar, ¿verdad? Entonces, este tipo de función no es ni par, ni es impar. ¿Listo? Efectivamente, hay funciones que son pares, hay funciones que son impares, pero también hay otras funciones que no son ninguna de las dos. Listo. Ahora, si yo cambio aquí esta función, ya aquí sí sería una función que es simétrica, ¿verdad? ¿Qué simetría tiene esta? ¿Respecto al origen o respecto al eje Y? Respecto al eje Y. Ahora vamos a colocar otra función aquí. X al cubo. X al cubo más 5. Esa función es simétrica respecto al eje Y. Diría que no. No. Yo diría que no. Y respecto al origen esta, Sí, creo. Pues no estoy seguro, pero creo. Sí, profe, creo que sí. y esta, También. y así, No, esa no. No, ella no. esa no, ¿verdad? Y esta, Tampoco. tampoco. ¿Por qué? Listo. Bueno, entonces, si nosotros acercamos esta gráfica, vemos que este lado es como más ancho, ¿verdad? No son exactamente iguales. Por lo menos aquí este punto tiene coordenadas. Vamos a ubicar este punto aquí. Vemos que la coordenada es 0,55 con 1,02 y acá sería casi que en 1. Entonces nos damos cuenta que no es simétrico, ¿verdad? Entonces, vamos a probar con la función x a la 5. ¿Es simétrica respecto al origen? No todos al tiempo. Puede ser. Puede ser. Yo Sí digo lo es, que sí. Son sí lo es. exactamente iguales. Respecto al origen, son exactamente iguales. Si yo esta gráfica la roto 180 grados, si le hago una rotación de 180 grados, esta parte que está, vamos a suponer que tomo desde aquí hasta abajo, toda esta partecita. Toda esta parte, desde aquí hasta abajo, si yo le hago una rotación de 180 grados, desde aquí me va a quedar exactamente en el mismo punto. Me va a quedar hasta acá también.
Queda exactamente igual. Listo. Bueno, vamos a mirar esta función, por lo menos la de la parábola, que tenemos x al cuadrado menos 2. Vamos a verificarla analíticamente que si es par. X al cuadrado menos 2. Entonces, vamos a hallar menos f de menos x. F de menos x sería igual a menos x elevado al cuadrado menos 2. Entonces, f de menos x sería igual a x al cuadrado menos 2. ¿Y x al cuadrado menos 2 a qué sería igual? Bueno, x al cuadrado menos 2 es igual a f de x, ¿verdad? Entonces tengo que f de menos x, el que no vaya entendiendo va preguntando. Listo. Entonces esta función es una función que es par, porque está cumpliendo la condición. Profe, pero ahí lo que hizo no fue probar que no es impar. No, en esta estoy probando que es par, que es la gráfica de la función x al cuadrado. Mira la que la tengo acá. Sí, ya me di cuenta. Es esta que tengo acá, que es la parábola. La parábola, esa la estábamos verificando que sí es par. Listo, Emily. Sí, señor. Oiga, va a volver un compañero de ustedes al colegio. Embute. Sí. Sí. Yo creo que ya esta semana o la otra comienza la clase con ustedes. Camacho. Camacho. Told you. Ya sabíamos. Sí, Camacho está aquí, por Dios. caramba, no sabía. ¿Cómo así, profesor? No, mentira. Escuché algo parecido, pero no sé si es verdad o mentira. Pero sí está aquí, Ronald jaja. no ha dicho nada. ¿Cómo? Ronald no ha dicho nada aún, pero ya le dieron la propuesta de que para que él volviera al colegio. Sí. Bueno. Continúo entonces. Vamos a verificar una función que es coseno. Me van a decir si esa función, yo tengo la función f de x. Bueno, vamos a borrar todo esto. F de x igual a coseno de x. ¿Esa función es par o es impar? Ustedes tienen calculadora. Ustedes pueden verificar con la calculadora si, por ejemplo, vamos a suponer que voy a probar 30 grados. Si coseno de 30 es igual a coseno de menos 30, entonces la función es par. Si Sí, coseno, profe, da lo mismo. y si coseno de, por lo menos si yo hago la función seno, si la función seno me da, seno de 30 me da menos el resultado, si por ejemplo el seno de 30 da 0.5, seno de menos 30 me da menos 0.5, quiere decir que el resultado es impar, ¿verdad? Entonces vamos a mirar la función esta que es coseno de x.
aquí en GeoGebra un momentico. Y vamos a ver, acaban de decirme que sí da el mismo resultado, entonces quiere decir que es par. Entonces miremos, coseno de X. ¿Es par? Si nosotros nos damos cuenta, pues es par en el eje, respecto al eje Y, ¿verdad? Tiene simetría respecto al eje Y. Y la función seno es una función impar, ¿verdad? Son simétricas respecto al origen. Profe, una pregunta. Diga. Todas las pares siempre van a ser simétricas respecto al Y. Sí, la función par es simétrica respecto al eje Y. Si no hay simetría respecto al eje Y, no es par. Vale. Ahora yo les pregunto algo. ¿Una función puede ser simétrica respecto al origen y respecto al eje Y? Sí, no. ¿Qué tipo de función Se puede ser supone. simétrica respecto al origen y respecto al eje Y? No estoy seguro, pero creo que menos 4x al cubo más 2x. Menos 4x al cubo. Sí, Bueno, vamos a copiarla, vamos a ver. Menos 4x al cubo 4x al cubo, ¿sí? más 2x. Más 2x. Esa función es simétrica respecto al eje Y y simétrica respecto al origen. Así es. No, No, ¿verdad? Nosotros nos estamos dando cuenta que respecto al origen sí. respecto al origen sí, pero respecto al eje X no. Listo. Entonces, ¿puede existir alguna ¿El función eje X o el eje Y? respecto al origen? Esta es simétrica respecto al origen. No, pero usted se refería al eje X o al eje Y. Al eje Y. Cuando miramos simetrías de las funciones pares respecto al eje Y. Listo. Ah, ok. Profe, entonces diría que no se puede. Entonces, una función no puede ser. Ambas. O sea, tener simetría en ambos. Bueno, yo voy a mirar aquí una función que es la función f de x igual a 0. F de x igual a 0. Esa función que están viendo ahí es simétrica respecto al origen y respecto al eje Y. Sí. Ah, ok. Entonces miren que si existe una función que es par e impar al mismo tiempo. Ya, pero Es bueno, la sí, tienes única razón. función que es par e impar al mismo tiempo. La función constante que pasa por el origen nada más. F de x igual a 0. Listo. ¿Claro hasta aquí? Bueno, lo otro que corresponde a la clase de hoy es lo que corresponde a una función creciente y decreciente. Tenemos una función creciente, quiere decir que si x1 es menor que x2, cuando yo reemplace el valor de x1, f de x1 debe ser menor que f de x2. Si eso ocurre, entonces la función es creciente. Gráficamente uno lo ve rapidito y uno puede mirar en que hay funciones que son por ciertos intervalos crecientes, por lo menos esta que viene aquí viene desde menos infinito hasta este punto que es A, que sería decreciente y empieza a crecer desde A hasta B. Y vuelve otra vez y empieza a ser decreciente. Hay intervalos en los que son crecientes y intervalos en los que son decrecientes. Pero lo que nos interesa es identificar cuándo es creciente y cuándo es decreciente una función. Entonces, una función es creciente si yo tengo un valor de x1
menor que un valor de x2, pues entonces la función también me daría f de x1 menor que f de x2. En este caso la función es creciente. Y decreciente, si yo tengo un valor de x1 menor que un valor de x2, entonces f de x1 si es mayor que f de x2, la función es decreciente. Gráficamente, pues uno lo ve. La gráfica si va bajando, pues va decreciendo. Dime, Marín. Profe, disculpe, es que Anderson no entendió muy bien cuándo la función era par e impar, para ver si le explica rápidamente. Bueno, Anderson, una función es impar. Una función es impar. Vamos a volver a la página anterior. Una función es impar siempre y cuando sea simétrica respecto al origen y que cumpla la condición que f de menos x sea igual a menos f de x. Listo, por lo menos aquí Marín nos dio ahorita una función. Vamos a mirar la que nos dio Marín, que sería la siguiente función. Él nos dijo que la función menos 4x al cubo, f de x, igual a menos 4x al cubo. Menos 4x al cubo, ¿qué? ¿Qué más era? Más aquí, más 2x me decía que era impar. ¿Uno cómo puede verificar si esto sí es impar? Bueno, entonces vamos a reemplazar f de menos x. F de menos x es igual menos 4 menos x elevado al cubo más 2 por menos x. Ahora, esto que está aquí sería igual a ¿cuánto? Entonces nos quedaría un número negativo elevado al cubo, ¿el resultado me da negativo o positivo? Negativo. Me da negativo, ¿verdad? Ahora este resultado entonces aquí, como da negativo multiplicado por este menos, aquí me da más, ¿verdad? Ahora aquí, menos por más, sería menos 2x. Listo. Si nos damos cuenta, esta función es totalmente opuesta a la que tengo de f de x. Entonces, yo voy a sacar como factor común el signo menos. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo digo, f de menos x sería igual. Saco factor común el signo menos. Entonces coloco menos, paréntesis. Para que me dé positivo, ¿por cuánto debo multiplicar el 4x al cubo? Debe darme el resultado positivo. Entonces lo que está dentro del paréntesis debería ser como positivo o negativo. ¿Mm? Tengo 4x al cubo, este valor de aquí. Saqué como factor común el signo menos. Cuando yo saco factor común el signo menos, quiero decir simplemente que todo lo que está acá debe cambiar el signo. Entonces el 4x era positivo, debo colocarlo negativo, porque al multiplicarlo con el menos que está afuera, el resultado me da positivo, ¿verdad? Entonces menos 4x elevado a la 3. Les acabo de decir entonces, como saqué de factor común el signo menos, entonces todo cambia el signo. Entonces ese menos debe convertirse en más.
2x. Listo. Entonces tenemos menos por menos daría más 4x al cubo. No he cambiado nada. Menos por más daría menos 2x. O sea que esta expresión que está acá abajo es exactamente la misma que está acá arriba. Listo. Ahora, debo verificar que debe cumplirse que f de menos x sea igual a menos f de x. Y esta expresión que está dentro del paréntesis es igual a f de x, ¿verdad? Entonces ahora me quedaría f de menos x igual a menos f de x. Listo. Entonces esta función es impar, porque está cumpliendo la condición. Ah, pero ¿qué pasa si aquí hubiese sido más 1? Nada más vamos a agregarle un más 1. Más 1. Más 1. Y aquí dentro entonces nos quedaría menos 1. Esto sería, lo que está acá dentro sería igual a f de x. Sí, ¿no? No, porque es que f de x sería con signo positivo y acá está con signo negativo. Entonces, nada más con este 1 que acabo de sumarle a la función cambia y no es par. Ah, vale, sí, 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 sí. Ahora, miren, si yo tengo una función que es polinómica, ustedes saben que las funciones polinómicas tienen la forma ax a la n más bx más c, por ejemplo. Si, por ejemplo, yo aquí tengo una función que sea x a la 5, voy a colocar algo general. Vamos a completar aquí lo que ya tenemos hecho. Si yo tengo una función f de x, me queda un Te minuto. falta borrar un más 1. Así. Bueno, vamos a desconectarnos y volvemos a conectar. Que ya nada más nos queda un minuto. Después queda la idea en el aire. Entonces, listo chicos, se vuelven a conectar, voy a finalizar la sesión.